Buenas, ¿qué tal? Bueno, me presento, mi nombre es Maite, soy estudiante del grado de psicología. Actualmente estoy cursando, bueno, prácticamente una parte de segundo, una pequeña parte de segundo, algo de tercero y bueno, de primero me queda solo esta asignatura, que es la de Fundamentos de la Investigación en Psicología. Es la única que me queda para tener el primer curso completo. Bueno, hago estos vídeos principalmente como un recurso de estudio para mí. Me he dado cuenta de que esta forma de estudiar me ayuda muchísimo porque a mí me cuesta un montón mantener focalizada la atención. Y bueno, el hecho de leer en alto, grabarme y demás, me ayuda a mantener la atención y aparte, pues estas grabaciones luego me las pongo mientras voy en el coche, mientras estoy en casa o mientras hago otras cosas y voy como metiéndome el contenido así en la cabecita. Esto me requiere un gran esfuerzo, aunque me es muy beneficioso, y entonces he pensado que ya que me he esforzado en hacerlo, le he dedicado este tiempo, no estaría de más compartirlo con el resto de los compañeros y que les pueda ayudar. Decirles que es un trabajo que hago pensado para mí, lo hago a mi manera, la forma que a mí me resulta más sencilla y bueno, espero que a ustedes les ayude y les sirva mi forma de trabajar. Decirles que lo que es este tipo de grabaciones la voy a hacer a partir de una especie de resumen que hago yo del manual. Soy de las que prefiero, es decir, estudiarme el manual, leer el manual. Entonces esto lo llamo resumen entre comillas, porque en realidad es solo como quitar la paja del libro. Es decir, no obvio cosas importantes, son bastante extensos, por tanto realmente no serían resúmenes, sino que quito la paja. Saben que muchas veces en los manuales para explicar una cosa, pues le dan 20.000 vueltas y se puede explicar pues de manera más sencilla. Algunas cosas las tengo explicadas con mis palabras, porque a mí me resulta más sencillo. Y, y bueno, otras son más corta y pega porque me parece que está bastante bien explicado y completo en el libro. Y bueno, de cualquiera de las maneras, este material está más reducido, pero no obvio cosas importantes. Así que quien lo quiera contrastar con el libro o lo quiera utilizar para estudiar, creo que es un material que les puede venir bien. Bueno, no me voy a extender más. Voy a comenzar en el tema 2 porque el tema 1 lo hice de otra manera y bueno, no voy a volver a repetir el tema 2, así que el tema 1, perdón. Así que nada, empezamos en el tema 2, que serían fases de la investigación científica en psicología y ética de la investigación, y por tanto voy a dividirlo en dos partes, ¿vale? Este resumen que nos ocupa en este momento sería acerca de las fases de la investigación científica en psicología y luego haré otro acerca de lo que es la ética de la investigación. Vale, pues nada, comenzamos. Empezamos en el punto de las fases de la investigación científica en psicología. Decirles que en psicología las investigaciones suelen llevarse a cabo según el método hipotético deductivo. Vamos a hacer esto se explicó en el tema 1, pero bueno, vamos a hacer una puntualización en la que explicamos que el método hipotético deductivo, así a grosso modo, es el que más utilizamos en psicología y que incluye tanto el método inductivo como el deductivo, ¿vale? El inductivo es el que va de lo particular a lo general y el deductivo es el que va al revés, de lo general a lo particular. Pues vamos, se combina ambos tipos de métodos, ¿vale? En lo que es la investigación científica en psicología se sigue una serie de pasos o fases que nos ayudan a trazar un camino hacia el conocimiento de manera que sea válido y fiable. Estas fases, aunque las llamamos fases, que son 6 o 7, según la miremos, ahora lo explico. eh,
no se trata de un procedimiento rígido entre una fase y otra, es decir, es más bien un procedimiento flexible con cierta circularidad y una fase va a influir mucho a las siguientes, ¿vale? Las fases serían las siguientes, sería la primera, identificación del problema, la segunda, planteamiento de objetivos, y aquí entra planteamiento de objetivos e hipótesis, ¿vale? Formulación de la hipótesis, que no está aquí, no lo tengo aquí precisamente anotado, pero como no todas las investigaciones requieren de la formulación de una hipótesis, pues esto se ha quedado un poquito aquí en el limbo. Luego más abajo lo explicamos, ¿vale? Pero sería la primera fase, identificación del problema, la segunda, planteamiento de objetivos, y según cómo se mira, aquí se puede añadir y formulación de la hipótesis o añadir la formulación de la hipótesis como una fase más, ¿vale? En tercer lugar, tendríamos el método, que dentro del método encontramos los procedimientos para la recogida de datos, es decir, el método incluye lo que es el procedimiento que vamos a utilizar para la recogida de datos, y no solo eso, también el cómo vamos a seleccionar la muestra o los participantes que van a formar parte del estudio de la investigación. En cuarto lugar, tendríamos el análisis de los datos, es decir, de los datos que hemos extraído de las muestras que hemos elegido. En quinto lugar, sería la interpretación de los resultados, es decir, interpretar los datos que hemos obtenido. Y por último, la comunicación de esos resultados, ¿vale? Ahora vamos a desglosarlos y a profundizar en cada una de estas fases, ya que dentro de cada una de ellas hay muchos conceptos que debemos conocer, que debemos aprender y tener claro para poder tener una base para el contenido total de esta asignatura, ¿vale? Empezamos por la fase 1, que sería la identificación del problema. Eh, bueno, en primer lugar, para poder profundizar en esta fase tenemos que saber a qué nos referimos con problema, ¿vale? En este caso, un problema sería cualquier pregunta que pueda surgir en torno a un tema en concreto sobre el que queremos ampliar el conocimiento. Em, Dentro de esto es muy importante, juega un papel muy importante la revisión bibliográfica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en ella podemos encontrar preguntas sin respuestas o surgir, o a través de ellas surgir nuevas líneas de investigación o cosas que, bueno, pues que vemos que no han quedado muy claras o que falta acerca de un tema en concreto, pues falta investigación acerca de ciertos puntos, etcétera. A través de la revisión bibliográfica pueden surgir nuevas cuestiones a estudiar y además también tiene un papel importante porque ofrece un apoyo en la estructura de conocimiento en la que se va a sustentar la investigación. Debemos de presuponer que el estudio se va a hacer con un conocimiento previo acerca del tema. Entonces, en ese conocimiento juega un papel muy importante lo que es la revisión bibliográfica, ¿vale? Se suelen formular el problema en términos interrogativos, es decir, en forma de preguntas, que relacionan las variables reflejadas en la pregunta formulada, ¿vale? Ya más adelante explicaremos y profundizaremos en lo que son las variables. Estas relaciones entre las variables pueden ser de covariación, ¿vale? O de causalidad. De covariación, pues significa que existe una relación entre las dos variables a estudiar o entre las variables a estudiar, pero no se puede asegurar o no se puede comprobar que sea la causa del efecto, ¿vale? Se puede comprobar que hay una relación, pero no podemos decir que sí o sí sea la causa, ¿vale? Sino que existe una relación. Em, este tipo de relación se suele dar en las estrategias no manipulativas, que ya hablaremos de ellas también más adelante, aunque ya hemos hablado un poquito en lo que es en el tema 1.
Y bueno, estas relaciones correlacionales que estábamos hablando de que son de covariación, pueden ser positivas cuando la relación entre las variables es directa y en el mismo sentido, o negativas cuando se dan en sentido inverso. Lo explico. Una covariación o una correlación es positiva si entre las dos variables existe una relación directa, ¿vale? Y que van en el mismo sentido. Un ejemplo que creo que nombraban en el libro es que todas las personas altos o altas tienen un pie grande, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero se puede decir que existe una relación. No podemos decir que ser alto sea la causa de tener el pie grande, pero sí sabemos que es algo que está relacionado, que suelen ir en la misma dirección, ¿vale? Habrán excepciones, obviamente, pero que por norma general si uno aumenta, el otro también, ¿vale? Y así pues habrá un montón de cosas en este mundo. Pues eso se dice que la relación es positiva, ¿vale? Si uno aumenta, la otra también. Y luego tenemos la covariación negativa, que es lo contrario. Es decir, se relacionan, existe una relación, pero en sentido inverso. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye, ¿vale? Luego también podemos encontrar relaciones de causalidad, lo cual quiere decir que la variable, que ya lo explicaremos más adelante, la independiente, es decir, una variable provoca un efecto causal en la otra, ¿vale? Y se suele dar en las estrategias manipulativas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir manipulativa? Vamos a recordarlo porque lo dimos en el tema 1. Son estrategias en las que el investigador puede manipular la variable dependiente, es decir, puede manipular cosas en la investigación. ¿Vale? Por ejemplo, imagínate, se quiere hacer un estudio acerca del efecto del consumo de alcohol, de la cantidad del consumo de alcohol con los reflejos, ¿vale? O con el número de accidentes, ¿vale? Pues en este caso sería una estrategia manipulativa porque el investigador va a manipular la cantidad de alcohol que va a ingerir los sujetos de estudio. ¿Vale? Además, no solo eso, sino también va a manipular exactamente en el momento en el que se le administra, las condiciones de conducción, porque evidentemente no se va a mandar a esa gente a la calle borrachas a conducir, sino que se hará pues, de una manera digitalizada a través de un simulador, vas a controlar la luz, la temperatura, pues un montón de cosas, ¿vale? Estamos hablando en este caso de estrategias manipulativas. En el caso de la covariación, que eran los estudios o las relaciones entre variables correlacionales, decíamos que formaban parte de estrategias no manipulativas. Pues en el ejemplo que dimos, tú no puedes manipular el tamaño de las personas ni el tamaño del pie. ¿Vale? Eso es algo que viene ya predispuesto. Lo único que puedes hacer es hacer una selección de los sujetos para el estudio. ¿Vale? Vale, pero en todo esto iremos profundizando poco a poco en el tema. Espero que se vaya entendiendo. Vale, a la hora de plantear un problema y decidir investigarlo para dar respuesta a dicho problema, es importante también valorar dos cosas. Es decir, imagínate que tenemos en la mesa pues, una serie de problemas o cuestiones. Pues vale, siempre será mejor elegir aquellos problemas o aquellas cuestiones que ofrezcan una mayor viabilidad, que quiere decir cuánto de viable es realizar este estudio, tengo acceso a las muestras, tengo medios para la obtención de datos, es decir, me es viable para los recursos que tengo. Esa sería una de las cuestiones importantes a tener en cuenta y otra de las cuestiones importantes es el criterio de proliferación. Siempre es preferible elegir cuestiones o problemas que den pie a más investigación, a más conocimiento científico, es decir, que dé pie a proliferar, ¿vale? El conocimiento. Vale, esto sería lo que viene siendo la fase 1, que como decíamos era la identificación del problema, es decir, elegir qué vamos a estudiar, básicamente.
La segunda fase sería el planteamiento de objetivos e hipótesis, ¿vale? Aquí cabe decir que no todas las investigaciones requieren de hipótesis y ahora explicaré por qué. Vale, los objetivos. Sería el objetivo del plantear objetivos y la hipótesis. ¿Cuál sería? Conocimiento del fenómeno de estudio, que puede ser el conocimiento de este estudio, de los fenómenos que nos ocupa, puede ser descriptivo o explicativo. Es decir, nuestro objetivo es conocer un fenómeno, pero este conocimiento puede ser a modo descriptivo o explorativo, que aunque no es lo mismo descriptivo que explorativo, en este tema lo vamos a hacer como términos intercambiables, pero realmente son cosas distintas, ¿vale? Pero aquí lo vamos a utilizar como si fuese lo mismo. Podemos tener un objetivo descriptivo o explorativo que vendría a darnos un conocimiento del tipo, como dice la palabra, descriptivo, mediante el cual respondemos a la pregunta ¿cómo? ¿Vale? Con este tipo de objetivo nos planteamos el cómo se manifiesta el fenómeno de estudio. Ante este tipo de objetivos se usa la estadística descriptiva y no se suelen formular hipótesis. ¿Ves lo que decía antes? En los estudios descriptivos, en los que solo quieres pues, explorar el problema y describir qué es lo que está sucediendo, pues no necesitas formular una hipótesis porque ya es un hecho. Tú solo quieres extraer información, ¿vale? De ese hecho. Un ejemplo sería pues la frecuencia con que se da una enfermedad en una población determinada, ¿vale? Aquí estamos haciendo, ¿cuál es el problema? Pues que el incremento de esta enfermedad en la población X, pues vale, vamos a describir qué es lo que pasa, con qué frecuencia se da, en qué tipo de persona, bla, bla, bla. Entonces es como hacer eso, es como explorar el problema para darle una explicación, ¿vale? Em, Otro tipo de objetivo, como dijimos, puede ser explicativo, ¿vale? Explicativo o confirmativo, que esto vendría a responder a la cuestión del qué. ¿Qué variables contribuyen a la aparición del fenómeno de estudio y cómo se relacionan? Por lo tanto, podemos encontrar dos tipos de relación, que es lo que hablábamos antes. Cuando tenemos un objetivo explicativo o de confirmación, podríamos encontrar dos tipos de relaciones, de covariación y de causalidad, que fue lo que explicamos antes. De covariación estaríamos ante estrategias no manipulativas y habla de relaciones entre las variables, ¿vale? Que existe una relación. Y luego, sí, una correlación, ¿vale? Que cuando una va en este camino, pues la otra va en este camino. Si esta cambia, ¿vale? Y luego, pues tenemos la de causalidad que usarían las estrategias manipulativas, que fue lo que les expliqué antes, ¿vale? Que manipulamos las variables para ver el efecto que tiene en la variable que queremos estudiar, ¿vale? Y en este tipo de estudios explicativos, el tipo de estadística que se utiliza es la inferencial y, a ver, esto aquí está mal, no lo puedo modificar ahora, vale. Para ello se utiliza la estadística inferencial y en este tipo de estudios, con este objetivo, los estudios con un objetivo explicativo, sí requieren de la formulación de hipótesis, ¿vale? Entonces, recordamos, segunda fase, planteamiento de objetivos e hipótesis. Los objetivos pueden ser descriptivos o explicativos. Descriptivos responden al cómo. Hablamos de explorar el problema, ¿vale? Y hacer una descripción del mismo. Luego podría ser también un objetivo explicativo. ¿Cuál sería en este caso el objetivo? Pues explicar, encontrar el qué, poder hacer predicciones, relaciones. En este tipo de estudio, pues siempre se usará lo que es la estadística inferencial y siempre se van a formular hipótesis, ¿vale? Cabe destacar, que lo tengo aquí con unos asteriscos, que una misma investigación puede ser de manera simultánea descriptiva y explicativa, ¿vale? Tiene toda la lógica del mundo. Tú puedes tener un problema, querer describir y entender qué es lo que está pasando y al mismo tiempo explicarlo, ¿vale? O sea, se puede dar los dos objetivos en una misma investigación.
Vale, hablemos ahora de la formulación de hipótesis. Recordamos que las hipótesis, cuando hay un objetivo descriptivo, no se formulan hipótesis, ¿vale? Pero en los estudios explicativos, donde se pretende predecir y, o confirmar un problema que se ha observado, pues se formula una hipótesis. Se trata de, como explico aquí y expliqué antes, sería una fase más en aquellos que requieren la formulación de hipótesis y si no, pues no formaría parte de la fase del proceso de investigación, ¿vale? Entonces, en aquellos que hace falta formular una hipótesis, vamos a explicarlo. Se trata de una predicción de los resultados que esperamos encontrar. Es decir, yo veo este problema y pienso, vale, yo creo que esto sucede por esto. Y esta es mi hipótesis, ¿vale? Identifico que esta variable influye en esta de esta manera y se da este requisito o bueno, es así, esta relación. Con ella, con la hipótesis, anticipamos la relación, que es lo que acabo de decir, que creemos que tendrán las variables implicadas. Evidentemente, todo esto, como decía antes, este conocimiento debe estar fundamentado en evidencias previas. Por tanto, damos por hecho que se ha hecho una revisión bibliográfica, ¿vale? Y con ese conocimiento, pues decimos, vale, pues yo creo que esto sucede por esto. Y planteamos la hipótesis. La formulación de la hipótesis es una parte fundamental de la investigación, puesto que determina tanto el procedimiento a llevar para la recogida de datos, como la manera en que mediremos las variables en que ella se refleja y el análisis estadístico que deberemos llevar a cabo para interpretar los datos obtenidos a partir de ella. Vale. Lo que quiere decir esto es que la formulación de la hipótesis es una parte muy importante, es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque según la hipótesis que planteemos y cómo la planteemos, va a influenciar en otras fases del proceso, que es lo que decía al principio, una circularidad y es un proceso flexible en el que se influyen unas fases a otras. ¿Vale? En este caso, según la hipótesis que tengamos, se va a determinar el procedimiento que vamos a llevar a cabo, por ejemplo, de la recogida de datos, porque depende del tipo de variable, se puede utilizar una recogida de datos u otra, y la forma en la que vamos a medir esas variables que están implicadas en esa hipótesis, ¿vale? Y además, pues también, según el tipo de hipótesis, va a influir en el análisis estadístico que se va a llevar a cabo para interpretar los datos que se han obtenido. Un ejemplo de hipótesis, de formulación de hipótesis, ¿vale? El grupo tratado con la nueva intervención psicoterapéutica reducirá en mayor medida su nivel de estrés percibido que el tratado con la intervención clásica. Vale, nosotros hemos hecho una revisión bibliográfica acerca de las personas que han sido intervenidas con la intervención clásica y además pues han habido estudios aparte acerca de que cierta estimulación cognitiva puede funcionar en mayor medida y lo vamos a hacer como una intervención nueva psicoterapéutica. Vamos a utilizar ese conocimiento pues para crear una nueva intervención psicoterapéutica. Y ahora, pues yo digo, yo pienso que esta intervención va a funcionar mejor que la clásica. Esa es mi hipótesis, ¿vale? Y ahora pues tenemos que hacer un estudio para ver qué sucede, si se confirma la hipótesis que tenemos, que queremos estudiar, o si se rechaza. Vale. ¿Qué me está diciendo la hipótesis acerca del estudio a realizar? Bueno, pues me va a decir variables independientes, por ejemplo, el tipo de variable, el tipo de intervención, que en este caso serían dos. Estamos hablando del ejemplo, ¿vale? ¿Qué me está diciendo a mí la hipótesis que he puesto el ejemplo? Pues bueno, la variable independiente, que en este caso serían dos variables, ¿vale? Que sería la intervención psicoterapéutica nueva, ¿vale? Y la intervención psicoterapéutica clásica. Esa sería la variable independiente. ¿Por qué? Porque son las que puedo manipular, ¿vale? Yo voy a decidir, pues, que se va el tipo de intervención y cómo la vamos a distribuir en los grupos. La variable dependiente, que sería, en este caso hemos querido estudiar el nivel de estrés percibido,
que sería la dependiente, es decir, es la que creemos que se va a modificar a razón de la variable independiente. Es decir, vamos a obtener unos valores según se someta el sujeto a la variable independiente de intervención psicoterapéutica nueva o la variable independiente de la intervención psicoterapéutica clásica. Bueno, también que me está diciendo qué puedo sacar con esta hipótesis. El tipo de relación que buscamos. En este caso, estaríamos hablando de una relación causal. Yo quiero comprobar que la intervención nueva me va a dar mejores resultados en cuanto al nivel de estrés percibido por el sujeto, ¿vale? Y esta va a ser la causa, ¿vale? De ese efecto. ¿Qué más me dice? Pues que los grupos sobre los que vamos a trabajar, que serían las condiciones experimentales, serían esos sujetos que van a ser sometidos a una u a otra intervención, que en este caso serían dos grupos, uno para cada variable independiente, ¿vale? En este caso lo podríamos hacer así, elegir dos grupos distintos, que uno vaya a... Luego hablaremos de cómo se eligen los grupos, ¿vale? Las muestras. Un grupo va a ser sometido a una variable independiente y el otro grupo va a ser sometido a la otra. Uno, intervención nueva, intervención clásica. Otra forma de hacerlo, pues también podríamos hacerlo. Imagínate que los dos grupos van a pasar por los dos tipos de intervención en diferentes momentos, pero en este caso no creo que fuese lo más adecuado, sino los dos grupos, cada uno, pues a una variable independiente distinta. Bueno, pues ya nos dice que tienen que ser dos grupos los que vamos a analizar. Por otro lado, también me dice el tipo de instrumento de medida, porque no es lo mismo medir el grado de estrés percibido a que si existe estrés o no. Aquí estamos diciendo que queremos saber si influye en el grado de estrés percibido, no en la existencia o no de estrés, ¿vale? O sea, también me está describiendo el tipo de medida, ¿no? Y aparte, el tipo de análisis estadístico que vamos a usar. Pues todo esto es lo que sacamos cuando formulamos la hipótesis. Ya nos va a orientar acerca de cómo vamos a realizar el estudio. Eh, Posteriormente, cuando ya elaboremos todo el estudio, tengamos los datos y todo, es decir, tengamos datos y demás, pues tendremos que contrastar la hipótesis. Después hablaré un poquito más en profundidad cuando toque, porque forma parte de una de las fases posteriores. Pero aquí vamos a adelantar con qué contrastamos la hipótesis, ¿vale? ¿Cómo sería más o menos el procedimiento? Bueno, pues para poder hacer una contrastación, tenemos que tener lo que se llama una hipótesis nula, que vendría siendo otra hipótesis que excluye a la hipótesis que queremos contrastar, es decir, la hipótesis que nosotros creemos que es la que va a suceder, pues la contraria, ¿vale? Es decir, la hipótesis nula en este caso sería que el grupo tratado con la nueva intervención psicoterapéutica reducirá en igual medida su nivel de estrés percibido que el tratado con la intervención clásica. Es decir, esta hipótesis excluye a la nueva y será tratada como verdadera hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? La hipótesis que nosotros hemos formulado o es la que queremos nosotros estudiar es la hipótesis alternativa, sería nuestra hipótesis, ¿vale? Partimos de la hipótesis nula y nosotros queremos comprobar o contrastarla con nuestra hipótesis, ¿vale? Con la alternativa, pero iniciamos la intervención como que la verdadera es la hipótesis nula, ¿vale? ¿Vale? Y luego ya, con la obtención de datos y con todo el estudio hecho, haremos la contrastación y veremos si confirmamos la hipótesis alternativa o no, si la aceptamos o no, ¿vale? Pero una excluye a la otra, sí o sí. Vale, dentro de este punto que seguimos estando en la fase 2, que es el planteamiento de objetivos y de hipótesis, ya hemos explicado cómo podrían ser los diferentes objetivos, qué es una hipótesis y cómo se formula y la necesidad de contrastación posterior. Y
vamos a entender, creemos que en este punto es importante entender lo que significa o profundizar un poquito en lo que es el concepto de variables. Variables. Vamos a hablar de ellas porque son muy importantes y son las protagonistas de los estudios, de las investigaciones. En este punto es importante también profundizar en la variable, que es lo que acabo de decir. Pueden definirse como cualquier característica susceptible de cambiar, por lo que al menos presenta dos valores distintos, al menos, ¿vale? Sería lo opuesto a constante, esto es evidente. Una variable varía, puede adoptar diferentes valores y no sería una constante, que siempre sería fija, ¿vale? Hay variables que son muy sencillas de medir, como puede ser, por ejemplo, el estado civil o una temperatura, pero hay otras que pueden resultar más problemáticas y que son más dificultuosas, como pueden ser variables no observables, ¿vale? O sea, con constructos, por así decirlo. ¿Y cuáles serían estas? Pues, por ejemplo, la ansiedad, la inteligencia, el miedo. Pues esos son variables no observables que son como constructos humanos, ¿vale? No son directamente medibles. Por lo tanto, hay que operativizarlas para poder encontrar una forma de medirlas, ¿vale? Para ello se han creado niveles o escalas de medida, que serían conjuntos de reglas para la asignación de números a los valores de las variables, ¿vale? En este caso, una escala, aunque esto sería una variable sencilla, no es de un constructo, pues tenemos aquí como ejemplo los grados, 0 grados en la escala centígrada, que para designar la temperatura de congelación del agua. De esta escala de medida dependerá el tipo de análisis estadístico que podremos llevar a cabo, ¿vale? Teoría de las escalas de medida de Stevens habla de niveles de medida. Podemos encontrar medidas nominales, ordinales, de intervalo, de razón. Estos son niveles de medida, ¿vale? Pero también las podemos recalificar y que las utilizaremos más en este sentido como variables cualitativas, cuasi cuantitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas presentarían un nivel de medida nominal, ¿vale? Y dentro de ellas podemos clasificarlas como dicotómicas o politómicas, que querría decir la cantidad de categorías que tienen estas variables, ¿vale? Dicotómicas, al menos dos categorías. Bueno, sí, al menos dos categorías, no, dos categorías, como podría ser, que tengo como ejemplo aquí, fumador o no fumador, ¿vale? O politómicas, que son más de dos categorías, como podría ser el estado civil, ¿vale? Luego encontramos las variables cuasi cuantitativas, que sus valores no son numéricos, pero sí admiten una ordenación natural, como podría ser el grado de satisfacción. Aquí ya nos estamos metiendo en cosas más tipo constructo, ¿vale? Imagínate, pues, cuánto de agradable te parece esto. 1, muy poco agradable, y hasta el 5, muy agradable. Pues es una forma, como decíamos antes, de operativizar para poder tomar una medida, ¿vale? Igual que las escalas de nivel de dolor y demás. ¿Cuál sería el nivel de medida? Estaríamos hablando de ordinales, ¿vale? Porque le damos como un orden eh, dentro de la escala, ¿vale? Que adquiere valores, ¿vale? Estas serían las cuasi cuantitativas. Y luego encontramos las cuantitativas, que el nivel de medida sería de intervalo o de razón, y se pueden clasificar en discretas, que serían valores aislados, como pueden ser el número de hijos. Ese es un valor aislado, no admite que tengas 2,2 hijos, no, ¿tienes 2 hijos o tienes 3? Y mientras no tengas el tercero, seguirás teniendo 2 hijos, ¿vale? Eso sería variable discreta, tienen valores aislados. Y luego tenemos las continuas, son valores que pueden estar dentro de un continuo, como puede ser el peso corporal, la estatura, distancias, etcétera. Sonido, es decir, frecuencias de sonido, etcétera.
Estas también se pueden transformar en dicotómicas o politómicas si las queremos emplear para clasificar. Imagínate que tenemos una variable cuantitativa de estatura, pero nosotros queremos agruparlas en tres grupos más sencillos. Porque imagínate los que miden no sé cuánto y luego nunca es exacto. Hay unos miden más centímetros que otros, pues los podemos agrupar en altos, medios y bajos, por ejemplo. Pues esta es una manera de facilitar el trabajo y las hemos convertido en cualitativas, ¿vale? Pero estarían dentro, nos aporta unos datos en realidad cuantitativos, entre comillas. Em, ¿Qué más? Los tipos de variables, ¿vale? Desde el punto de vista metodológico, ¿vale? Que son como nosotros nos vamos a referir a ellas durante casi todos los estudios o investigaciones, serían variables dependientes, que ya lo he nombrado, y variables independientes. Las variables dependientes, pues sería la variable que vamos a medir y comprobar si se dan cambios a causa de las modificaciones que vamos a producir en las independientes. ¿Vale? Vamos a manipular o vamos a introducir cierta variable independiente a ver qué efecto tiene en la dependiente, que es la que vamos a medir. O sea, la variable dependiente es la que vamos a medir, es acerca de la cual vamos a obtener datos, ¿vale? Datos de relación o de causalidad, de correlación o de causalidad. Un ejemplo, siguiendo con la hipótesis que habíamos dicho anteriormente, cuando hablamos de la hipótesis, la variable dependiente sería el nivel de estrés percibido, ¿vale? Que es lo que vamos a medir. En función de la estrategia de estudio, puede ser manipulativa o no manipulativa. Las variables dependientes se pueden denominar de diferentes maneras, ¿vale? Lo que decíamos antes, la variable dependiente va a cambiar, ¿vale? A razón de la variable independiente. Pero esta puede ser un cambio correlacional, hay una relación, o puede ser un cambio causal. Es decir, la variable independiente me provoca un efecto y cambio por esto, ¿vale? Entonces, esto va a ser en función de las estrategias manipulativas o no manipulativas, ¿vale? Las variables dependientes se les podrían llamar de diferentes maneras según esto, si se trata de estrategias manipulativas o no manipulativas. Pues podríamos encontrar dentro de la variable dependiente variables consecuentes, variables de efecto o resultado, que es el output, em, si las estrategias son manipulativas, pues son el resultado de la manipulación, de la intervención del investigador en la variable independiente. Por ejemplo, medir el dolor de cabeza tras la toma de un nuevo fármaco, ¿vale? ¿Cuál sería aquí la variable independiente? Pues el fármaco y la cantidad, o la cantidad del fármaco nuevo. Y la variable dependiente, que es la que vamos a medir, es el dolor de cabeza, ¿vale? En este caso, estaría el fármaco provocando una consecuencia y nosotros manipulamos la cantidad de fármaco que se va a tomar la persona, ¿vale? Entonces, es como decíamos antes el ejemplo del alcohol y la conducción. La cantidad de alcohol va a influir, va a provocar un efecto en el riesgo a la hora de conducir. Entonces, dentro de las variables dependientes, recordemos, tenemos las variables consecuentes de efecto o de resultado, que son las que se utilizan en estrategias manipulativas. Variables dependientes. Cuando se utilizan estrategias manipulativas, las podemos llamar consecuentes de efecto o de resultado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la variable dependiente es una consecuencia, es un efecto o es un resultado de la variable independiente. Creo que es sencillo de entender. Y luego tenemos la variable criterio o pronóstico. ¿Vale? Esta sería dentro de estrategias no manipulativas y se trata de un valor como indicador o punto de referencia que queremos predecir. Un ejemplo, el número de helados vendidos, que sería la variable dependiente, en este caso criterio, en un día con mucho calor. La variable independiente, que en este caso no es manipulable, que sería el día de calor. Como mucho nos podremos ceñir a esperar que se den las condiciones idóneas para esta medición, pero no podemos cambiar el tiempo.
Entonces, estaríamos hablando de una variable criterio. Tengo un criterio o un pronóstico de lo que puede suceder. Entonces, recordamos, variables dependientes. Según la estrategia que utilicemos, podremos tener dos tipos de variables. En estrategias manipulativas, pues la variable dependiente puede ser consecuente de efectos o de resultados. Que estamos ante estrategias no manipulativas, pues estaríamos hablando de una variable criterio o de pronóstico. Creo que más o menos esto es sencillo, queda claro. Y ahora vamos a hablar de las variables independientes. Se trata de la variable, ya lo hemos dicho, que causa o es responsable de los cambios en la variable dependiente. Lo mismo, pueden ser llamadas de una manera o de otra, pues según la estrategia. Una variable independiente puede ser activa o manipulada cuando son manipuladas de forma intencional por el investigador para estudiar sus efectos en la variable de estudio, que sería la dependiente. También pueden ser llamadas variable antecedente, causa o factor, porque es la que va a provocar el efecto en la dependiente, por tanto es antecedente del efecto, ¿vale? Es la causa del efecto o es el factor que provoca el efecto, ¿vale? Activa o manipulada sería el antecedente de causa o de factor, es la que provoca el efecto tras la manipulación directa del investigador. Un ejemplo sería el efecto pues utilizando el mismo ejemplo de antes, en este caso la variable independiente sería el fármaco, la dosis del fármaco, ¿vale? Vale. Luego también tenemos dentro de las variables independientes las variables asignadas o de selección de valores. Bueno, por muchísimas razones, hay veces que no podemos manipular de forma intencional la variable, pues por cuestiones éticas o porque es imposible. Como por ejemplo cuando hablamos de variables tipo la edad, el género, el nivel de inteligencia, el lugar de residencia, pues son cosas que no las podemos cambiar, entonces no se puede manipular. ¿Qué hacemos en estos casos? Realizar una selección de los participantes, ¿vale? En este caso, las variables independientes serían seleccionadas. A este tipo de variables también se le llaman predictoras, ¿vale? Un ejemplo, pues, sería conocer si existe relación entre un nivel elevado y duradero de estrés y padecer colon irritable, ¿vale? No podemos introducir estrés en los pacientes, no sería ético, ¿vale? Por lo que seleccionamos un grupo de personas que por su perfil laboral y de vida y demás tienen un nivel de estrés elevado y mantenido a lo largo del tiempo, frente a otro grupo con un perfil de vida pues más tranquilo que se caracterice por bajos niveles de estrés. Una vez conformados los dos grupos, pues se registra el número de personas que padecen el colon irritable en cada uno de ellos y se hace una comparación. Vale, esto sería un ejemplo. Vale, pues repetimos, dentro de las variables independientes encontramos las activas o manipuladas, que son las estrategias manipulativas, en las que el investigador manipula la variable y otro tipo de variable independiente sería el asignado de selección de valores, que es cuando no podemos manipular la variable independiente, entonces hacemos una selección de los sujetos. Conformamos los grupos pues a razón de lo que queremos estudiar. De esto ya profundizaremos también un poquito más adelante cuando estemos hablando del método, sí, de la selección de la muestra. Vale. Vale, también dentro de las variables hay que tener en cuenta la importancia de las variables extrañas. ¿Qué quiere decir lo de variables extrañas? Pues, aunque no son el foco de estudio, pueden influir y distorsionar de forma muy importante los resultados. Por tanto, pueden afectar la validez y la fiabilidad del estudio. Em, ¿Qué efecto pueden producir? Pues se trata de un efecto pernicioso que puede llevar a unas conclusiones erróneas y se requiere de la necesidad de su control. Es fundamental controlar las variables extrañas en la mayor medida de lo posible. Hay que encontrarlas. Siempre puede haber algunas que se nos escape porque no lo podemos controlar todo en muchos tipos de estudios, sobre todo en el campo de la psicología, porque el producto de la investigación en psicología es el ser humano y es muy complejo, pues
evidentemente hay muchas variables que se nos pueden escapar, ¿vale? Imagínense, vamos a poner como ejemplo un estudio sobre la risoterapia, ¿vale? Que sería la variable independiente para reducir la depresión, la variable dependiente, ¿vale? La risoterapia es la variable independiente porque es la variable que nosotros introducimos y queremos ver el efecto que tiene. Nosotros presuponemos que la risoterapia va a reducir la depresión, ¿vale? Y es la variable que vamos a medir, la depresión, que sería la dependiente, en pacientes hospitalizados. Variables extrañas que deberíamos de tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, la edad, el sexo y el tipo de enfermedad que tiene el paciente hospitalizado, ¿vale? Que no es lo mismo, es decir, depende del estado de salud, si está más grave o menos grave, pues va a influir evidentemente en que la depresión sea mayor o no. El tiempo de hospitalización que lleva esa persona, si una lleva más tiempo, muchísimo más tiempo, pues igual eso puede influir en el nivel de depresión. Y luego la propia motivación del paciente a la hora de participar en una actividad. Ahí ya entran un montón de variables personales que tienen que ver con la individualidad de cada sujeto, que es prácticamente imposible de controlar al 100%. Entonces siempre hay que intentar controlar en la mayor medida de lo posible, pues con la elección de la muestra, con sí que con las formas que sean aleatorias o seleccionadas, pero teniendo en cuenta este tipo de cosas, ¿vale? Para intentar controlar en la mayor medida de lo posible. Pero es importante eso, que sepamos que existen variables extrañas que si no se tienen en cuenta pueden perjudicar enormemente lo que es la interpretación de los resultados, ¿vale? Cuantas más variables extrañas no se controlen, menos concluyentes y fiables serán los resultados en la investigación. Por eso esto es muy importante. Luego tenemos otras variables que se llaman las terceras variables, ¿vale? Esto vamos a intentar explicarlo bien porque son un poco confusas, pero es contenido también bastante importante. Eh, a ver, en primer lugar, vamos a leer lo que pone. Además de estas variables, también es preciso hablar de las terceras variables debido al nivel de implicación que pueden llegar a tener las investigaciones entre las variables dependientes y las independientes. Es decir, existen unas terceras variables que pueden influir en la relación entre las variables dependientes y las independientes. ¿Cuáles serían estos efectos? Pues podemos encontrar el efecto espurio o de confusión, que en este caso, esta tercera variable se relaciona tanto con las variables independientes como con las dependientes y podría considerarse como variables extrañas que hacen que interpretemos de manera incorrecta la asociación. ¿Vale? El efecto espurio puede ser total, que quiere decir que cuando desaparece esta tercera variable, la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, esa relación ya no existe y eso se llama efecto espurio total. Es decir, cuando controlamos esta tercera variable, resulta que ya no hay relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y entonces decimos que el efecto de confusión o el efecto de espurio de esta variable ha sido total, hasta tal punto de que estaba induciendo una relación entre la variable dependiente y la independiente que realmente no existía. ¿Vale? Y el espurio parcial, que es que cuando se controla esta variable, lo que es la relación entre la variable independiente y la dependiente, pues disminuye. ¿Vale? Un ejemplo, aquí el libro habla de un estudio en el que se planteó una hipótesis que decía que existía una relación entre la soledad percibida por una persona mayor y la edad de fallecimiento. La hipótesis decía que a mayor soledad percibida eh, se fallecía antes, la esperanza de vida era menor. ¿Vale? Entonces, en este caso, la soledad percibida es la variable independiente y la variable dependiente sería la edad de fallecimiento, es la que vamos a medir. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que realmente
la edad de fallecimiento y la tendencia a sentirse solo puede estar más bien causada por otros muchos factores, por ejemplo, como puede ser los hábitos de vida. Si una persona mantiene unos hábitos de vida saludables, ¿vale? Es muy probable que se relacione más, bien porque tenga un mejor estado de ánimo, bien porque acude a actividades deportivas o de ejercicio, y aparte, mantener unos hábitos saludables, pues te incrementa la longevidad y la esperanza de vida. Por tanto, a lo mejor resulta que hacemos este estudio y decimos, pues mira, sí, existe una relación entre la soledad percibida y la edad de fallecimiento, pero lo que estamos viendo aquí, que las personas que se sentían mayormente solos eran personas que tenían hábitos saludables malos y por tanto su esperanza de vida disminuía. Cuando tú controlas el hábito de vida, resulta que esa relación cambia. Entonces, estamos hablando de un efecto espurio, ¿vale? O de confusión. Estábamos confundiendo esta relación. Em, bueno, mm, lo vamos a dejar aquí porque me tengo que ir. Seguimos en el próximo vídeo, ¿vale? Bueno, hasta luego. Me voy a quedar con que estamos en las terceras variables. Muy bien. Hasta luego.